¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento CPF Traders. El día de hoy quiero hablaros de algo completamente distinto a los vídeos que generalmente estoy subiendo de operativas mías en directo. Y hoy quiero hablaros de cómo actuar cuando la bolsa está realizando máximos históricos. Bueno, la verdad es que, aunque es lo que todos los operadores queremos, encontrarnos tendencias extendidas, dejando nuevos máximos o nuevos mínimos si es que realizamos operaciones en corto, hay un tema y es que a veces cuando el precio corre demasiado o realiza nuevos máximos nos puede generar ciertas dudas, ¿no? Especialmente para aquellos operadores que podamos ya tener una cierta experiencia de haber visto varias horas y varios años los gráficos y de haber sufrido pues pérdidas al poder entrar en rompimientos de máximos, en rompimiento de un máximo de un movimiento o en un máximo histórico, ¿eh? Entonces, esto al final, pues a uno le hace pensar o intuir, y dices, caray, pues es que no voy a dejar que me pase lo mismo y voy a ser cauto, voy a ser cauto. Pues la verdad es que es una actitud bastante responsable y que las masas que toman decisiones en función de lo que dicen los diarios supuestamente buenos y confiables, tanto de los medios de comunicación audiovisuales como por ejemplo prensa escrita y algunos foros que aparentemente, pues bueno, pues brindan una gran información muy buena y verídica, lo cual a mí no le presto atención porque un inversor no tiene que tomar decisiones guiándose en las noticias y si las toma tiene que ser precisamente para hacer lo contrario que hacen las masas y lo contrario de lo que dicen todos estos medios de comunicación. Para eso sí que sirve, para hacer lo contrario de lo que hacen las masas, más no lo que hace todo el mundo, porque está comprobado que el dinero que hacen los profesionales, que son los grandes fondos, los grandes institucionales, los que manejan el mercado, lo hacen precisamente aprovechándose del comportamiento psicológico de las masas, que saben perfectamente cómo actúan. Entonces, yo siempre digo, no se lo pongamos tan fácil. ¿eh? Entonces, pero para eso hay que estudiar, hay que aprender cómo funcionan los mercados financieros. Bueno, dicho esta introducción, quiero mostraros pues el gráfico de la bolsa del S&P 500, el gráfico del S&P 500 y la tremenda subida que lleva ya, pues bueno, pues más de 10 años subiendo. O sea, casi ya vamos a ir por los 11 años subiendo. Esta subida no lo ha hecho nunca. O sea, este tipo de subida tan prolongada durante tanto tiempo, o sea, esto es algo inédito. O sea, no lo había hecho en toda su historia. Y precisamente esto es lo que yo llevo diciendo mucho tiempo, que me llama especialmente la atención, ¿eh? Porque que la bolsa americana esté subiendo tanto tiempo continuado sin que haya un bajón o un retroceso que sanee el comportamiento de un exceso de compra, pues la verdad es que es lo que me llama especialmente la atención. Bien, cuando el mayor inconveniente que se nos puede presentar, voy a hablar por mí, y me imagino que igual para algunos otros operadores que puedan estar escuchando o que se estén iniciando en los mercados, lo que le voy a contar puede ser que adquiera una cierta lógica, más no tengo por qué tener la razón, es un planteamiento que yo tengo y antes de tomar decisiones tenéis que contrastarlo y tenéis que de esto que formaros. Bueno, chicos, lo primero es que cuando el principal problema es que no tenemos referencias pasadas. ¿A qué me refiero con referencias pasadas? Que a partir de aquí, si yo tomo como referencia este punto de aquí, no hay nada de lo que ha sucedido anteriormente, porque no hay registros por estos niveles. Y ahí es donde nos genera una gran incertidumbre. ¿Veis? Que tengo datos históricos, pues bueno, pues desde el año, pues fijaros, desde el año 1950. Veis que no ha habido ninguna subida tan prolongada durante tanto tiempo, ni siquiera esta.
Ni siquiera hasta el 94, hasta 2000 aquí son 6 años. El estudio que yo he realizado de la bolsa americana es que los periodos de tendencias alcistas han durado un promedio de 6 años. La tendencia bajista de mayor duración en estos últimos 50 años ha sido esa tendencia de aquí, que sería la finalización de la burbuja de las .com, que fueron aproximadamente pues unos 3 años de caída. Sin embargo, la caída de la crisis, del mercado inmobiliario y la recesión económica que produjo la crisis financiera, pues la caída fue más vertical, mucho más vertical, y llegó a superar los mínimos que dejó en la caída del final de la tendencia bajista de las .com, ¿no? Pero la verticalidad ha hecho que prácticamente se reduzca a la mitad del tiempo. Esto lo hizo prácticamente en un año, un año y 6 meses, si no recuerdo mal. Y sin embargo, esta pues tardó 3 años. Bien. Sin embargo, aquí este periodo de recuperación pues fueron unos 5 años aproximadamente, 6 años, 5 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que claro, que aquí sí que un operador experimentado y que sabe leer el mercado, podría haber claramente pues una estructura de 3 terminada. 1, 2, 3 terminada. Cuando hay una estructura de 3 terminada que coincide con máximos anteriores, o sea, máximos me refiero a que aquí tocó techo la burbuja de las .com, pues aquí existirán muchas probabilidades de que el precio se pudiera dar la vuelta. Y no tanto porque el precio llegará a máximos, que sí que es importante, sino por el hecho de que su historia, esta historia, la más inminente, ya tenía ya un periodo y un periodo terminado y una estructura determinada. Cuando tiene un periodo terminado que más o menos confluye en el mismo periodo de las tendencias alcistas, 5 años aproximadamente, 3 estructuras terminadas, formación de agotamiento arriba del todo en máximos, justo aquí, donde anteriormente, en el año 2000, que fue cuando estalló la burbuja de las .com, se dio la vuelta, aquí existían muchas probabilidades de que el precio se diera la vuelta, y más cuando nos deja un patrón de agotamiento arriba del todo, una formación de M de segunda variante de manual, con engaño y giro de mercado. Y aquí pues tuvimos algo parecido, y aquí tuvimos algo parecido, ¿sí? Voy a quitar esto, ya. Aquí tuvimos algo parecido, más que aquí me dejó una M de tercera variante, pero es un patrón de agotamiento cuando viene claramente de 1, 2, 3 terminado, ¿sí? Claramente se empieza a ver apilamientos de máximos arriba del todo y formación de agotamiento, que esta formación de agotamiento, tanto esta como esta, cuando dura más de 7 meses, pues de romper la figura de agotamiento, el siguiente movimiento previsible, es una caída con un pronóstico de 1 año y medio. De 1 año y medio. Entonces, claro, nosotros podemos decidir aquí, tampoco teníamos referencias pasadas. Si nosotros esto lo ponemos aquí, cuando el precio llegó a máximos en el año 2000, que esto fue la burbuja de los .com, pues claro, aquí tampoco había referencias. Pero los operadores que se encontraban por estas zonas aquí invirtiendo gracias a la gran maquinaria publicitaria que está al servicio del gran capital, pues estaban diciendo máximos históricos, es el mayor negocio del mundo invertir en tecnologías de Internet y todo eso. Entonces, pues bueno, pues al final, pues todo el mundo se lanzó a comprar, especialmente los particulares, porque los particulares siempre compran al final del movimiento. Generalmente siempre lo hacen ahí. Sin embargo, los operadores que ya tenemos ya tiempo, para nosotros no es negocio comprar a esos niveles. Muy aparte de que, pues bueno, pues hay que diferenciar entre un tipo de operador y otro tipo de operador, ¿no? Pues bueno, los particulares generalmente no suelen tener información, no suelen tener mucha experiencia, toman decisiones en función de lo que la masa dice, las televisiones, medios de comunicación y todo eso. Entonces, el tipo de interés puede ser muy distinto, pero obviamente los resultados también lo son. Entonces,
muy aparte de que esta zona de aquí, de gran interés para el particular, también lo es para el profesional, que son ellos los que cambian la dirección del precio. Que luego el siguiente movimiento bajista lo quieran adornar con que justo coincide con una burbuja, y es cierto, pero es que el profesional también alimentó toda esta subida. Porque si no son ellos los que suben el mercado, no lo va a hacer el particular. El particular no tiene tanto dinero para mover el mercado. Y más un índice como es el índice SP500, un índice enorme, enorme, y que no se puede manipular tan fácilmente. De hecho, es que no se puede manipular. O sea, necesitan muchas instituciones trabajando en conjunto con la misma visión de mercado para poder generar un movimiento. Por tanto, ellos que suelen trabajar en conjunto con la misma visión a largo plazo, pues obviamente pues ellos no compran aquí. Si compran aquí, comprarán una cantidad de títulos mucho menor de lo que hayan comprado en posiciones más inferiores. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren con esas compras es incitar a que esos movimientos caigan en la trampa a los particulares. ¿Para qué? Para que ellos también entren al mercado. Claro, saltan las noticias, nuevos máximos, el precio no deja de subir, la economía de las nuevas tecnologías es el futuro, no te pierdas esta oportunidad, llamaditas de los bancos, y todo eso, pues bueno, pues todo alienta a que los particulares pues no quieran perderse la fiesta. Y durante un tiempo les estará yendo bien, claro que sí, porque el precio no se puede parar tan rápidamente. En las subidas el precio necesita una pausa. Cuando está llegando al final del movimiento, el precio necesita hacer una pausa. Y esta pausa se necesita para poder los profesionales vender todos los títulos que habían podido comprar en distintas zonas, en función de sus intereses. El mayor volumen de compras lo van a hacer abajo del todo. Ellos aplican una ley milenaria y completamente lógica y razonable que todo el mundo la conoce, pero que los particulares no aplican, que es compra barato para vender caro. En cuanto una persona ve un gráfico y simplemente, yo a muchos alumnos les digo, te voy a mostrar un gráfico, y tú visualmente vas a poder ver una referencia en cuanto en dónde se ha manejado el precio, en qué niveles ha estado el precio. Y automáticamente te digo, oye, aquí comprarías, y sin explicarles nada de lo que son las tendencias, las duraciones de tendencias, las tendencias primarias, secundarias, las terciarias, sin explicarles todo eso me dicen, aquí yo no compraría. ¿Por qué? Porque visualmente me están diciendo, pues aquí arriba no, es muy caro. Pero sin embargo, pues los operadores particulares no ven un gráfico. Y si vieran un gráfico y aplicaran este tipo de lógica, no deberían comprar por mucho que las noticias digan lo que digan, por mucho que el precio esté arriba del todo. Porque arriba del todo ya no es negocio comprar. Entonces, aunque no tengamos una referencia pasada, nuestra referencia la tenemos aquí en la historia que está dejando todo este movimiento. Si nosotros podemos ver 1, 2 y 3 estructuras que se ven muy claras y estamos viendo patrones de agotamiento aquí, 6 años subiendo, máximos históricos, pues cuidado, porque yo aquí no compraría. Me esperaría a otros niveles, donde el precio estuviera más barato, que para eso sí que se necesita más formación para poder identificar niveles importantes o periodos de tendencias bajistas en donde identifiquemos un patrón de agotamiento. Pero desde luego ahí comprar aquí a niveles, pues la verdad es que desde luego yo no lo haría. Bien, entonces no contamos con estas referencias, pero contamos con esta historia. Y esta es la que nos va a ayudar a determinar, oye, aquí el precio está muy caro. En la burbuja del sector inmobiliario, pues de nuevo teníamos aquí, voy a quitar flechas. Teníamos aquí, pues 1, 2, 3 terminada, y que la tercera justo terminaba a la misma altura aproximadamente donde estalló la crisis de las .com.
Si aquí el precio hubiera llegado con un movimiento rápido y aquí me hubiera hecho un retroceso, yo me plantearía que esto sí que podía haber sido, sí que se podía haber roto. ¿Por qué? Porque simplemente me había realizado una estructura, ¿correcto? Pero cuando el precio lleva una estructura, dos estructuras y tres estructuras y el periodo donde me dejó el último mínimo fue en el 2002 y el precio ya llevaba subiendo 5 años, si tomábamos en cuenta que esta llevaba 6 años, pues tres estructuras, 5 años en máximos, pues había un factor de convergencia pues bastante elevado. Había pues tres señales que nos estaban indicando que habían muchas probabilidades de que el precio se diera la vuelta por agotamiento, por puro agotamiento y por pura lógica. Aquí comprarían los particulares. Aquí las noticias financieras de que presidentes del gobierno diciendo alguna tontería, característica de muchos presidentes, hablando de que somos el top de la economía mundial, que somos la primera economía que crecemos en Europa, que que nuestro sistema es sólido, que todavía, pues a día de hoy, pues el otro día en el debate, pues se escuchaban pues este tipo de tonterías, ¿no? Instituciones son sólidas. Pues bueno, la verdad es que yo discrepo de todo eso, pues porque cuando las cosas van bien, pues es muy bonito decir eso. Pero luego cuando las cosas van mal, pues es cuando te das cuenta de que no tenemos las cosas bien afianzadas. Bien, respecto a lo que está pasando actualmente, vemos que, fijaros la caída tan vertical que tuvo la crisis del 2008, pero que dejó un suelo de mercado por debajo del anterior suelo de mercado y el precio se dio la vuelta. Bien, ¿aquí qué pasa? Que muchos estarían también aquí observando cómo el precio se aproximaba a máximos. Y fijaros aquí, o sea, aquí ni se plantea hacer un retroceso ni nada. Directamente aquí lo rompe con fuerza y continúa subiendo. Claro que aquí había un montón de inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, porque si no, pues la verdad es que no hubiera tenido este tipo de movimientos así tan verticales. Si no hay, aquí, pues obviamente, pues eran los planes cuantitativos de relajación que se llamaban, ¿no? Y era para estimular, pues, bueno, la economía de la banca, ¿no? La gran exposición que tenía la banca ante tal situación que habían generado anteriormente, la gran deuda que tenían, que no la podían mantener, pues la Reserva Federal pues automáticamente pues inyectó capital. Pues obviamente pues todo eso pues tuvo un efecto positivo en la economía, porque de haber dejado caer a la banca pues hubiera sido un cataclismo financiero, ya no solo a nivel estadounidense, sino a nivel mundial. Entonces, esa ayuda, pues obviamente fue acogida de forma muy, muy buena por todos los mercados, porque obviamente es que esto afectaba a todo el mundo, ¿no? Muchas personas, yo entiendo que decir, oye, pues es que rescatamos a la banca, un sector privado con dinero público, ¿no? Dices, una deuda privada se convierte en una deuda pública. Y es motivo de enfado. Pues sí, es verdad, es un motivo de enfado, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes una institución como la banca que tiene unos tentáculos a nivel mundial tan potentes que si quiebra la banca, pues la verdad es que se quiebra todo el sistema, pues aunque pueda ser una medida bastante impopular, pero en cierto modo, pues hasta casi casi se ve necesaria, ¿no? Y que habría que ver si otro tipo de actuaciones hubieran tenido mejores resultados, ¿no? Otra cosa es el tema de las devoluciones del dinero al Estado, ¿no? Eso ya es otro cantar, ¿no? Que no voy a entrar ahí. Pero bueno, en lo que estábamos es que fijaros aquí cómo se ve perfectamente una estructura y aquí tendría que haber terminado la segunda estructura, pero sin embargo me rompe, ¿eh? Y lo rompe con fuerza, con determinación. Y ya a partir de aquí ya se genera un tipo de movimiento que volvemos otra vez, no tenemos referencias anteriores. Y todo esto puede suscitar bastante incertidumbre a la hora de decir, pues bueno, ¿cómo podamos todo esto? ¿No? Bueno, la manera de poder operar todo esto se basa en la lectura de las estructuras de impulsos. Es que no hay otra. No podemos estar ahí pensando en operar en cualquier zona
de forma loca, aleatoria, pensando bueno, que tirando una moneda al aire puede hacer que nosotros empecemos a ganar dinero de forma rutinaria y constante. Lo primero que cuando vemos que una estructura está terminada, tenemos que empezar a contar que esa estructura puede generar una nueva estructura de grado mayor. Yo sé que esto ya son cosas mucho más complejas y que igual se os están cruzando los ojos con lo que estoy diciendo, estructuras dentro de otras de grado mayor, pero es que no hay otro. O sea, no tenemos más referencias pasadas, no puedo hablaros de otra forma. Y que el motivo de este vídeo, que obviamente es de carácter más general, no me permite el poder explicar el estudio de las estructuras de grado mayor cuando hay otras de grado menor dentro, porque es todo es todo un curso, son muchas horas para poder entender eso y luego son ejercicios de prácticas aparte. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando tenemos ya todo este tipo de planteamiento, este tipo de retroceso, pues yo ya me empiezo a plantear que si todo esto es 1, 2 y 3 terminado, como se puede ver, aquí hay 1 y aquí 2. ¿Sí? Se ve claramente. 1, 2. Y aquí estábamos ante un tercero, una finalización de un tercero. Justo aquí, en este punto de aquí, el precio se empezó a lateralizar. ¿Sí? Aquí, fijaros cómo el precio empezó a mostrar síntomas de agotamiento y aparecieron pues unas velas de cuerpo grande bueno, fijaros que esta no se ha producido en ningún movimiento de descenso de toda esta subida aquí. Entonces, aquí saltaron todas las alarmas. Bien, perfecto. Ante este hecho, pues obviamente, aquí empezaron a saltar las alarmas de la reversión de la curva de tipos de interés. O sea, los tipos de interés a corto plazo estaban pagando más que a largo plazo. Cuando eso sucede, pues en anteriores situaciones lo que se ha planteado ha sido al cabo de unos aproximadamente 2 años de que salta este indicador, suele dar un cambio de tendencia y una reversión en la economía, lo que hace que se convierta en una recesión económica. Vamos a ver en qué deriva todo esto. Y yo hace mucho tiempo, meses atrás, yo ya hablaba de que la zona de los 3.000 era una zona muy factible a alcanzar. Os sugiero que miréis vídeos de análisis míos anteriores en donde hablo de estos niveles muy factibles y que de llegar el precio a esos niveles podría tener pues un retroceso. ¿Por qué? Porque el número 3.000 actúa como un número psicológico. Lo mismo que si nosotros vamos a querer comprar una prenda, no aparece en la prenda números redondos como $100 o 100 euros. No aparece nunca. Aparecen 99.9, que prácticamente es lo mismo. Pero psicológicamente, pues ese céntimo de diferencia, o un euro o un dólar de diferencia, pues sí que incita a comprar más. Pues ese precio de 99.99 que no un número redondo. Pues entonces ese factor psicológico también pasa en los mercados financieros. Entonces, aquí yo manejaba esta probabilidad de que el precio llegara hasta aquí, luego os lo voy a explicar por qué, y hasta este punto de aquí. Y que a partir de aquí, pues yo sí que yo ya no estimaba más referencias porque era ya empezar ya a plantear cosas que no tienen ningún tipo de sustento, no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, ante este tipo de situaciones, pues ya decir, bueno, yo puedo prever esto, pero ya de aquí a más, yo ya no puedo prever, porque lo primero que estamos ya al final de una estructura de grado mayor, que va desde aquí hasta aquí, ya ha terminado aquí una de 2, y toda esta zona de aquí, que es la que tengo aquí, desde aquí hasta aquí, pues es una zona en donde el precio puede actuar tranquilamente. Puede actuar tranquilamente, pero ¿hasta dónde? Pues es que nadie lo sabe. Por eso hay que ser cauto. Y aquí es cuando de temporalidades, como la que tengo aquí, que es de un mes, nos tenemos que pasar a temporalidades más pequeñas, como por ejemplo un día, para poder encontrar explicaciones de qué es lo que puede hacer el precio en marcos temporales inferiores y descartar el marco
el marco mayor, desde mi punto de vista, ¿eh? No lo perdamos, sí que es cierto, pero estamos ya ante niveles que, para mí, desde luego, que no tienen así mucha lógica, ¿eh? O sea, mucha lógica. Así que aquí tenemos máximos históricos, el precio lo ha roto considerablemente, y si tuviéramos que plantearnos, pues, algún tipo de referencia, pues es que al precio, pues bueno, pues aproximadamente estamos ya al final de una zona de posible reversa, pero claro, estamos hablando en gráficos en gráfico diario, ¿eh? Gráficos diarios. No podemos estar ahí pensando en más marcos de tiempo. O sea, se me acaba una estructura en gráfico diario y espero a ver qué es lo que va a hacer sin perder el horizonte temporal, obviamente, que es el de gráfica mensual. Gráfica mensual, pues obviamente tenemos, la verdad es que un escenario que desde aquí hasta aquí puede ser factible, perfectamente. Que lleve o no, eso es otra cosa. Pero a mí, por mi sistema y mi análisis, me diría que todo esto es posible. ¿Qué es más posible o más probable? Pues que esta zona de aquí, aproximadamente, la zona de los 3.500, pudiera llegar el precio. Pero es que no tiene por qué llegar ahí. Lo que sí yo sé es que cuando el precio yo identifico una estructura, yo puedo determinar la segunda estructura, pero la tercera estructura yo no la puedo determinar, porque es la menos digamos, previsible y la que peor comportamiento deja. ¿Eh? Sí que es cierto que hay una gran, que cuando el precio rompe una segunda estructura y va a una tercera estructura, las probabilidades de que venga a estos niveles pueden ser elevadas, pero no hay nada que determine que verdaderamente eso sea cierto. Por tanto, prudencia y utilizar pues, marcos temporales menores para tomar decisiones si es que a alguien le interesa está en operar en compra en estos niveles, porque la verdad es que yo no lo haría. No podemos negar que obviamente pues la tendencia es alcista. Eso no se puede negar, ni en gráfico semanal, ni en gráfico mensual. ¿Eh? Porque de momento, o sea, no hay perdón, no hay ninguna señal que avale un cambio de tendencia, porque todo esto está subiendo máximos y mínimos ascendentes. Y no me ha cambiado el patrón. Luego, aparte, tenemos esta línea de tendencia de referencia, que mientras que no se rompa esta línea y no me deje algo por aquí, por debajo, no podremos determinar que esta zona de aquí va a ser una zona de caída de precio. Todo esto puede ser, especialmente esta zona de aquí, una zona de parada de precio de reversa. O sea, todo esto, yo contemplo este escenario. Después de este escenario, contemplaría este escenario de aquí. Y después de este escenario de aquí, contemplaría este escenario de aquí. Pero si el precio de aquí me deja 1, 2, 3 por alguna de estas zonas y me deja un patrón de agotamiento, pues entonces podríamos determinar que ese movimiento bajista ha terminado y que podría dar lugar a otro movimiento alcista. Y lo que tenemos que hacer es observar el comportamiento que ha tenido, pues que ha tenido la bolsa durante los últimos 50 años. Es que no ha dejado de subir. No ha dejado de subir. Que cada crisis o cada recesión, que sí que es cierto que ha dejado pues, una caída bastante fuerte, pero al final, a largo plazo, esto sube. Esto sube y no se puede negar. Esto no se puede negar. Y esto lo ha hecho pues, prácticamente desde el origen de la bolsa, de la bolsa americana. ¿Eh? Bien. Por tanto, a largo plazo o medio plazo, yo para mí, compras no lo veo. No lo veo. Yo determino más un corto plazo para poder controlar mejor el riesgo y poder leer mejor las estructuras. Esta zona de aquí la puedo ver probable. La puedo ver probable precisamente por los estudios previos que yo he realizado y la cantidad de situaciones anteriores, registros anteriores, que el precio cuando ya ha superado de una estructura de 2, pues la zona que mayor probabilidades me ha dejado en ese estudio anteriormente realizado es estas zonas de aquí. Por tanto,
por eso determino que la zona aproximadamente de 3.550 es bastante factible, ¿eh? Pero que yo no tengo una varita mágica para decir, para asegurar que eso es cierto. Nadie lo puede asegurar, absolutamente nadie. Y si escucháis a algunos gurús de estos que salen por ahí bueno, y que determinan que sí, que es zona de esto de que va a llegar ahí con total seguridad, pues la verdad es que, perdón, pues no le hagáis caso. En cuanto bajamos ya a un marco temporal ya más inferior, pues nos encontramos ya con otro tipo de referencias que es más fácil trabajarlas y que tenemos que identificar. Aún así, al operador intradiario, pues también cuando realiza nuevos máximos el movimiento, pues también se le puede complicar, porque obviamente, pues aquí no tenemos ningún tipo de referencia anterior. Lo que nos ayuda, a establecer, digamos, planteamientos operativos en las sesiones va a ser pues, la lectura de toda su historia previa que ha hecho. Entonces, sí es cierto que aquí no tenemos referencias, pero sí que tenemos esta referencia que hay que estudiarla. ¿Para qué? Para determinar, oye, que sí que yo sé que el precio está subiendo, que es cierto, o sea, no se puede negar. Y que mientras que no me rompa esta línea de tendencia, ¿sí? O línea, mejor dicho, de aceleración, pues aquí la tendencia es alcista. No se puede negar ya muy bien. Pero claro, si yo me encuentro haciendo scalping y me encuentro todo esto, pues a ver, si no tengo aquí relación, si no tengo aquí nada, o sea, ¿cómo me planteo la sesión de ahora? Pues bueno, lo primero es hacer un estudio de todo esto y lo otro es estudiar esto de aquí, porque el precio no puede seguir subiendo si me ha terminado estructuras. Cada vez que termine una estructura tendrá que realizar una corrección y luego ya veremos si realiza una nueva estructura alcista. Pero sabemos que cuando el precio llega a las finalizaciones de estructuras, pues lo más normal es que el precio retroceda. Y me da igual si no tengo nada aquí atrás que me haga ver, oye, estamos aquí en máximos históricos de nuevo. Sí, ya, muy bien. Pero yo me voy a fijar en la historia más reciente. Y la historia más reciente es esta. Por tanto, si yo me encuentro viendo la apertura y me encuentro esto aquí, y aquí tengo 1, 2 y una estructura de 3 terminada con una pillada aquí, yo sé que toda esta zona de aquí es zona de máximos. Pero es que visualmente se observa 1, 2, 3. Es el mismo planteamiento que en marcos temporales mayores, pero en marcos temporales pequeños. Es exactamente lo mismo. ¿Mm? Solo que aquí, al no tener referencias, yo me guío en esta historia. Y así es como podemos prepararnos las sesiones de trading, ya sea en scalping, en swing, o cuando hablamos, como hemos estado hablando antes, de los marcos temporales mayores, cómo nos podemos plantear los nuevos máximos cuando no tenemos referencias anteriores. Pues tenemos que hacer un estudio de, de lo que el precio ha hecho en su historia más anterior. En este caso, esta. Si quisiéramos hacer un estudio un poco más exhaustivo para ver si todo esto de aquí coincide con la finalización de todo un comportamiento, digamos, que viene más detrás, pues entonces lo podemos hacer tranquilamente. Pues coinciden. Coincide esto de aquí con zona del 23% de agotamiento. Entonces, caray, todo este tipo de situaciones, pues tenemos que saber leerlas. Perdón, tenemos que saber leerlas. Muy aparte de que las líneas de tendencia nos ayuden a visualizar si están muy bien líneas de tendencia. Sí, pero yo me guío aparte, por todo eso, por las estructuras que me deja el precio. Yo no utilizo indicadores ahí complicados ni nada. Sí que es cierto, esto de aquí es el mapa de perfil de volumen que me ayuda a ver en qué zonas pues ha habido mucha cotización. Lo que me muestra son los niveles
en donde el precio ha estado, el volumen aquí me lo está registrando por nivel de precio y aquí por tiempo. Aquí por nivel de precio, cada nivel de precio me registra la cantidad de volumen. Y esto, pues, la verdad es que nos ayuda mucho, porque estamos viendo cómo aquí el precio, después de llegar a esta zona de aquí, vuelve otra vez a buscar esta parte de aquí y el precio se está parando justo en el volumen máximo, en el nodo de volumen todo este de aquí. Entonces, estas áreas de aquí se convierten en zonas muy buenas, muy fáciles de visualizar y que nos puede dar oportunidades de inversión. Lo mismo pasaría si yo ahora pues me voy de aquí a un marco temporal inferior de 15 minutos. Pues es exactamente lo mismo, el mismo planteamiento, pero con un marco temporal menor. Y ahora también habría que coger y habría que observar pues este tipo de estructura que ha dejado para ver si habría que ver un siguiente movimiento bajista, que es bastante probable. Pero estamos hablando de gráficos de 15 minutos, no de cambio de tendencia de grado mayor como es el que teníamos aquí. ¿eh? El que manda, obviamente, es el marco temporal mayor, pero en sí nosotros podemos trabajar en distintos marcos temporales, porque el mercado es fractal. Entonces, las estructuras y los patrones son los mismos, solo que también es cierto que hay que adaptarlos al marco temporal en el que estemos trabajando para no confundirnos de lectura, para no confundirnos de lectura. Así que, nada, resumiendo, obviamente para para tener resultados constantes y rutinarios, formación, entender este tipo de comportamientos, hay que ver muchas horas de gráficos, hay que hacer comparativas de cómo el precio se ha comportado en cada activo, porque cada activo se maneja de una manera distinta, tiene un comportamiento distinto y eso es muy, muy, muy importante que lo aprendáis. Y para esto, pues yo lamento mucho, pero esto no, con una lectura de un libro, no sirve porque un libro sí que es cierto que nos puede decir cosas muy importantes, pero el ver gráficos, el que alguien te ayude en cómo entender esto de una forma muy práctica, pues vamos, es completamente distinto y el profesor siempre va a agregar mucho, mucho valor. Eso es cierto. Yo os digo una cosa, yo he leído un montón de libros y los sigo leyendo y la verdad es que dicen cosas fantásticas, ¿no? Pero cuando ya tienes un poco ya ya un gran recorrido, esos libros tú les puedes sacar más partido. Pero cuando eres novato, pues muchas de esas cosas, si alguien no te las explica de una forma distinta y de forma práctica, pues toda esa información va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. O mejor dicho, te va a entrar por un ojo y te va a salir por el otro porque no lo vas a recordar y no lo vas a poner en práctica hasta que no compres un curso y te dediques a estudiar esto de forma profesional. Así que, bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el análisis de cómo podemos plantearnos operativas cuando el precio realiza máximos históricos. Espero que os haya gustado este vídeo. Para aquellos que no me conozcáis, soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento CPF Traders. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buen trader y que paséis una maravillosa semana. Hasta pronto.